La informática es completamente estúpida. Un lenguaje de máquina, Internet no sabe nada del tiempo, nada, y por eso funciona. Antes se preveía que habría un accidente de avión por semana. El piloto ya no dobla el avión. Desde el A320, que fue el primero, tiene un joystick de videojuego y se comunica con la computadora. Hacer pruebas no basta para demostrar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy recibimos a Gerard Berry, con quien vamos a poder hablar de informática, de tecnología y tratar de entender cómo estas innovaciones se han impuesto en nuestras sociedades. Hola Gerard Berry. Hola, estamos muy contentos de poder recibirlo en el estudio. Entonces, para quienes no lo conocen, ¿puede presentarse? Sí, yo soy investigador desde que era muy pequeño, así que hice estudios bastante estándar, la École Polytechnique. Después ingresé al Corps des Mines y de inmediato me dediqué a la investigación. Y luego conocí a muchísima gente en el mundo. Realmente eran los inicios de la gran investigación en informática. Conocí a personas fantásticas en el mundo. Y luego trabajé en un... No teníamos computadoras en Francia, eso es importante saberlo. Estaba prohibido para los investigadores. Yo soy investigador en informática. Y entonces hicimos muchas cosas en teoría, cosas muy buenas con mis amigos. Empezó a estudiar informática, a trabajar en informática en una época en la que no había computadoras en Francia. Bueno, yo tuve suerte porque en la Politécnica estábamos en la montaña Saint-Geneviève, en el quinto distrito, pero estábamos recluidos porque éramos militares. Y alguien me dijo que había una computadora extraña en un cuarto que nadie usaba. Bueno, no teníamos nada que hacer, así que había un poco de aburrimiento, pero bueno, para mí eso era un poco simple. Así que fui a la máquina y ahí fue donde hice el descubrimiento que lo cambió todo para mí. Una computadora nunca comete errores. Es exactamente lo contrario de un ser humano. Cero intuición, nunca errores. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione esta cosa? Entonces, era una computadora muy especial en ese tiempo. Y después conocí por casualidad, tengo un lema, es que nunca estamos a salvo de un golpe de suerte. Ese es mi lema número uno. Y conocí a personas extraordinarias completamente por casualidad. Un investigador muy importante con quien trabajé mucho en Estados Unidos, donde estaba haciendo un viaje pagado por la Escuela de Minas, por cierto. Yo andaba por una universidad, pero me había roto la pierna, no la rodilla. Bueno, en realidad sí me rompí la rodilla. Y uno no va al médico en Estados Unidos. Entonces llego a Palo Alto, en Silicon Valley, que en ese entonces no existía. Era Stanford, no era Silicon Valley, y ahí solo tenía un número de teléfono. Llamo al señor que me dice, ya no puedes caminar. Bueno, mira, si quieres te llevo, te acomodo 15 días en un hotel para estudiantes cerca y luego te llevo a mi trabajo. Y este señor fue el primero en haber hecho demostraciones matemáticas rigurosas en una máquina. Este es un tema que está representado en el Colegio de Francia por Xavier Leroy, que ahora es profesor y que es un tipo extraordinario para eso. Así que en ese entonces no éramos muchos. Entonces uno conocía muy fácilmente a la gente en los congresos, había poca competencia, casi no teníamos derecho a escribir artículos durante el doctorado. Así que ahora la investigación se ha vuelto una locura, creo. Es una competencia terrible con una cantidad muy grande de artículos falsos. No se puede saber, ni siquiera son leídos por los revisores. Entonces está bien, porque es obvio, ahora es muy grande. Sí, claro que sí. ¿Y entonces cómo era la informática en esa época? Porque supongo que no tenía nada que ver con lo que vemos hoy en día. Sí, tenía mucho que ver, porque los problemas que se planteaban eran exactamente los mismos que hoy en día, excepto en lo que respecta al Big Data. Eso no existía. Pero en cuanto a los problemas eran exactamente los mismos y la gente seguía sin ser consciente de ello. Es que hacer un programa es precisamente eso. La máquina nunca comete errores, el hombre comete muchos. Entonces, ¿cómo sabemos si un programa hace lo que debe hacer? Bueno, eso es, por ejemplo, nosotros hacíamos volar aviones o cosas así. No es broma. No vemos como en las aplicaciones de teléfono cada 3 días algo como corrección de errores, mejora de la interfaz.
Eso está escrito igual en todas las aplicaciones. Bueno, no se nos permite eso. Entonces hay que hacerlo bien desde el principio. Y entonces empecé realmente muy temprano con personas como Dana Scott, que era un gran matemático, un premio Turing, Robin Miner, que también era un premio Turing, y un informático teórico bastante extraordinario y además alguien con mucha práctica, de hecho. Y empecé con ellos en este problema. ¿Cómo podemos hacer que la programación sea rigurosa? Y eso la gente no se lo imponía porque hacían lenguajes y luego después reflexionaban. Por ejemplo, el lenguaje más conocido es C. Bueno, C, en la norma C actual hay 120 casos, cosas que se pueden escribir que no están definidas. No sabemos qué significa eso. ¿Así? Bueno, ahora hemos logrado eliminar muchos casos para hacer un C muy simple, porque eso es lo que había antes del ensamblador. El ensamblador no se puede aprender. No es posible para una persona programar en ensamblador ahora. Es imposible porque es muy complicado. Y no es que sea complicado, es que hay cosas extremadamente engañosas con la temporización. Así que lo generamos a partir de un lenguaje como C. Y entonces hay que hacer lenguajes donde cuando uno escribe una frase pueda saber lo que significa. Eso todavía no es así hoy en día. Pero ahí, cuando se tiene un sistema crítico para la seguridad, no es la seguridad, es la robustez. Bueno, hay que hacer pruebas matemáticas. Y eso, con nuestras herramientas, siempre había pruebas matemáticas para un programa. ¿Cómo se puede probar que un programa no lo hace? Entonces no se puede decir todo. Bueno, se prueba lo que se pide, pero no se puede decir. Funciona, esa frase no tiene sentido. Con respecto a qué hay que decirlo, eso, y eso empezó muy temprano. Es decir, yo estaba en un congreso, yo era un estudiante principiante en un congreso en Ámsterdam donde el señor Dana Scott explicaba su teoría de la información y de la programación. Y quien, por ejemplo, dio uno de los grandes sistemas de pruebas a nivel mundial, que se hizo en Francia, primero en Nancy, luego en la École Normale Supérieure por Patrick Couzeau y después muchas otras cosas. De tal otro show. Entonces fue una época extraordinaria. Afortunadamente no teníamos computadoras porque los amigos que teníamos se la pasaban programando todo el tiempo. Sí, pero hay que saber programar. Nosotros dedicábamos algo de tiempo porque íbamos al extranjero para eso. Pero al mismo tiempo hay que hacer y reflexionar. Y eso no es propio de los informáticos en general. Ellos hacen y luego piensan que funciona. Y entonces, para explicar un poco a la gente, para programar usamos un lenguaje de programación que tiene como objetivo codificar instrucciones. Para la máquina, ¿cómo podríamos definirlo entonces? Un lenguaje es un intermediario entre el pensamiento humano y la torpeza de la informática. Es decir, la informática es completamente tonta. ¿Qué puede hacer un lenguaje de máquina? Puede tomar algo de un lugar y ponerlo en otro. Esa es la operación número uno, hacer una suma. Entonces, como hay que hacer sumas para la operación número uno, la máquina básicamente pasa su tiempo haciendo una suma. Y luego son cosas así. Pero expresar programas con cosas así como hubo que hacer al principio es infernalmente difícil, porque es molesto. Bueno, hay una palabra en francés para decir eso, pero no la voy a decir. Ustedes saben a lo que me refiero. Es molesto y entonces poco a poco nos vamos acercando poco a poco al ser humano. Por ejemplo, escribimos x más 1 o x dos puntos igual a x más 1, lo cual es mejor teóricamente porque x nunca es igual a 1. Pero bueno, por qué escribimos x igual a x más 1 en C? Porque en esa época las máquinas eran muy pequeñas y escribir dos puntos ocupaba demasiado espacio. Ah, sí, hay que recordar que había limitaciones. Mi primer compilador para nuestro lenguaje Esterel lo desarrollé en una máquina que tenía un disco duro gigantesco, 10 megabytes. Pues sí, soy yo quien tiene una foto. Sí, bueno, Entonces no teníamos las mismas condiciones de trabajo y por eso también había que ser muy preciso, muy riguroso. Eso es.
Y fue una gran suerte porque justamente sentíamos de inmediato que la máquina era reacia. Y ahora la gente ya no tiene tanto ese sentimiento porque hay tantas herramientas. Pero ahora lo que sigue existiendo es que cuando hay errores lo vemos como algo normal. Yo nunca he pensado que eso sea normal, pero es muy difícil programar sin errores. Entonces, volviendo a los lenguajes de programación, hablamos de varios lenguajes como C y el código ensamblador. Hay diferentes tipos de lenguajes que son más o menos complicados. ¿Qué los distingue? Bueno, hay miles de lenguajes, hay diferentes tipos. Uh, yo hablo de eso en particular porque yo he trabajado mucho sobre el tiempo. Obviamente, cuando uno hace volar aviones o circuitos o cosas así, el tiempo es central, pero eso, el tiempo ya se divide en tres. En tres. La gente no sabe eso en general. Entonces, el primero es la programación secuencial. Eso significa que una máquina ejecuta conceptualmente, aunque físicamente no sea cierto, una instrucción a la vez. Eso es lo que aprendemos en la escuela. Eso es más o menos lo que la mayoría de la gente sabe. ¿De acuerdo? Eso se llama programación secuencial. Eso fue inventado en 1936. Quizá incluso antes, porque la palabra algoritmo no es para nada griega, sino que viene del nombre de Al-Khwarizmi, un matemático persa que escribía en árabe. Alrededor del año 900 o 950 después de Jesucristo, de todas formas, y que había importado de la India los números arábigos. Entonces, los indios realmente conocían la teoría de los números desde siempre, pero los habían importado porque pensaban que era mucho mejor que lo que tenían en esa época, que eran cosas muy complicadas. Pensar en los números en romano, multiplicar con números romanos es un deporte especial. Entonces él había inventado los algoritmos, pero no fue él quien les dio su nombre. La palabra algoritmo en francés data de 1215, no es del todo reciente. Y no tiene I, tiene una I, es Al-Khwarizmi. Y entonces él también inventó, él fue quien hizo la solución de la ecuación de segundo grado que todos los niños aprenden. Nunca se les dice que fue él. Y además, él fue quien inventó el álgebra. El álgebra forma parte del nombre de uno de sus tratados. Entonces, como pueden ver, la informática llega muy lejos. Y después la idea de la programación instrucción por instrucciones de Turing en 1936, quien realmente es un genio extraordinario porque hace muchas otras cosas. Y también Church, quien creó un lenguaje llamado cálculo lambda. No se los voy a contar, pero ese es un lenguaje completamente opuesto. Es un lenguaje extraordinariamente poderoso, que es la base de todos los lenguajes modernos, incluso JavaScript. Y he trabajado muchísimo en el cálculo lambda. Y es un lenguaje absolutamente fascinante. Entonces esos son lenguajes secuenciales. Después están los lenguajes asíncronos. Eso significa que llegaron después porque se necesitaban varias máquinas que se comunicaran entre sí. O incluso en los sistemas operativos, un programa ejecutado por la misma máquina. ¿Y eso qué significa? Significa que se comunican pero cooperan. Bueno, ahora será el cloud computing. Hay cosas así por todas partes. Entonces, el problema es, por ejemplo, cuando uno hace, entonces esto es un poco para la gente que conoce un poco de informática, hay algo muy conocido que es Make. Make, eso significa que cuando tienes un programa con muchos archivos, cuando cambias uno, explicas qué se debe cambiar y qué no se debe cambiar. Es muy fácil, está muy bien hecho y se dice eso. Pero si ponemos eso en varias máquinas, tenemos un gran problema. Porque hay que hacer las cosas en orden. Primero cambiamos eso, luego eso. Y si no están en la misma máquina, hay que respetar ese orden. Entonces hay que hacer lo que se llama una sincronización. Hay que encontrar una manera de no hacernos bolas con las máquinas. Además, las máquinas no tienen la hora exacta. El problema de la hora es el que me obsesiona en este momento. No tienen la hora exacta. Así que no podemos decidir quién hizo la primera cosa basándonos en su reloj. Entonces se necesitan lo que llamamos protocolos. O bien cuando nos comunicamos por teléfono, hay que saber que de todas formas
La gente no lo sabe, pero el teléfono ya no es más que Internet. Un teléfono celular es una máquina de Internet, eso es todo. Bueno, eso es muy complicado, porque Internet tomó una decisión fundamental que es no conocer el tiempo. Internet no sabe nada del tiempo, nada. Así es como funciona. Las redes telefónicas de antes conocían el tiempo, estaba organizado, dividido en segmentos de tiempo, etc. Las líneas estaban divididas en partes. Bueno, las redes modernas, electrónicas, también estaban divididas en partes y todo eso. Pero conocer el tiempo, ahí eso requiere tener el mapa de la red. Internet, la primera decisión que se tomó fue que nunca habría un mapa. Bueno, sí, entonces en Internet no sé cuántas decenas de miles de millones de objetos, porque los objetos son la mayoría, miles de millones de objetos que se comunican así. Así que eso es. Entonces, bueno, en Internet sincronizar las cosas no es nada sencillo. Y hay algunas personas en el mundo que han hecho lo que se necesita, pero ahí no es para nada algo para principiantes. Entonces, en la informática nunca se habla del tiempo, más exactamente, en la informática clásica, el tiempo es un impuesto, es lo que hay que pagar por el cálculo. Una donde se habla del tiempo, pero sin hablar del tiempo, se habla de la sincronización de cosas que tienen cada una su propio tiempo, totalmente diferente. No son para nada las mismas personas, ni las mismas teorías, ni las mismas formaciones. Y la tercera es que los programas deben respetar el tiempo, deben conocerlo y respetarlo. Y eso es lo que ahora llamamos objetos informatizados que hacen cosas en la vida real, no solo interfaces para las máquinas. Esto, por cierto, en un Rafale la interfaz con las máquinas es obviamente algo serio. Pero bueno, que hacen cosas que dependen del tiempo. Eso es lo que hice. Eso nació completamente en Francia. 3 laboratorios en Francia inventaron eso de manera independiente. Yo, el primero históricamente, pero eso no es necesariamente muy importante, con 3 métodos un poco diferentes y muy complementarios. Y durante bastante tiempo fue poco conocido, salvo entre los industriales que lo necesitaban, y ahora es muy conocido. Y ya está. Entonces es la informática con tiempo, totalmente diferente, totalmente diferente. De acuerdo. ¿Y cuáles son las grandes diferencias entonces en el diseño? Entonces, en el diseño es cuando decimos que vamos a hacer cosas en paralelo en informática asíncrona. Como nunca son al mismo tiempo, hay que saber sincronizarlas, hay que saber pasar la información en el momento adecuado, esperarla, pero no quedarse bloqueado esperando. ¿De acuerdo? Y eso genera errores increíblemente traicioneros. Entonces, les cuento 2 rápidamente, porque escribí un libro que se llama La hiperpotencia de la informática, donde lo explico en detalle. Son Pathfinder y Spirit, De acuerdo. los 2 robots marcianos súper famosos. Bueno, Pathfinder aterriza en Marte. Bueno, al aterrizar se apaga la computadora normal, aterriza en Marte y la primera tarea que hace es reiniciar la computadora, en particular porque necesitamos la carga de las baterías. Porque si no tiene batería, el robot no hace nada. Entonces eso es. Entonces se reinicia, como decimos. Él arranca. Entonces ellos observan eso desde la Tierra. Bueno, ellos observan eso con 8 minutos de transmisión y funciona. Y luego de repente nada más. Ya nada. La computadora que ya no hace nada. Eso es un error de la informática asíncrona. Es cuando hay personas que se comunican entre sí y había varias tareas en la misma máquina, pero no importa. Es lo mismo. Y ya nada, bien. Entonces, de todos modos, había al lado otro procesador que, al ver que ya no hacía nada, reiniciaba, porque podía haber rayos cósmicos. Bueno, se reinicia y luego más o menos en el mismo tiempo ya no pasa nada. Entonces había baterías, no se recargaba y las reiniciaba. Así que estaba destinado a una muerte segura. Y luego abajo estaban trabajando. No entendieron. Y luego al final entendieron, porque realmente habían probado. Pero probar no es suficiente, hay que demostrar. Y entendieron que había 2 tareas que estaban en interbloqueo.
es decir, en un abrazo mortal, era la tarea de comunicación con la Tierra y la tarea de meteorología. A priori no había muchas tareas en el sistema en paralelo y simplemente en un momento ambos necesitaban recursos, no digo cuál. Y simplemente no estaban en un estado donde cada uno esperaba que el otro le diera. Yo lo comparo con dos gemelas de mi familia. Una tiene una regla y la otra tiene el lápiz. Y luego esperan que la otra se los dé. Entonces no firman. Y luego al final descubrieron que era un bit en el sistema operativo, que se llama el bit se gestiona con prioridades y cosas así. Se llama el bit de herencia de prioridades. Bueno, no les voy a decir qué es. Había un bit que se había puesto en cero, probablemente para que calcule más rápido. Y ¡pum! Entonces se dieron cuenta un poco antes de que se agotaran las baterías y enviaron un mensaje diciendo que pusieran ese bit en 1 porque afortunadamente para los técnicos habían dejado el sistema operativo en modo de depuración para poder hacer eso. Y pusieron el bit en 1, un solo bit. Y ahí Pathfinder funcionó durante... Entonces eso es un error asíncrono. Eso es realmente dos tareas que se esperan mutuamente y ya no hacen nada. Eso no existe en los programas clásicos. Entonces lo de Spirit es todavía mucho más impresionante. El gran robot que estaba hecho para vivir poco tiempo y que vivió años y años fue destruido hace poco. Fue abandonado hace poco. Bueno, aquí era un poco igual. ¿Recuerdan cuando decía lean el oro? Una tenía el lápiz, la otra la regla. Bueno, llegó la pequeña Manon y las otras dos decidieron pasarse la regla y el lápiz. Así que ella es la jefa. Pero la pequeña Manon tiene miedo de agarrar cualquiera de los dos. Así que está en lo que llamamos inanición. Eso es. Y ahí era exactamente eso lo que había. Era algo totalmente estúpido. Había una rutina vieja de Microsoft que se encargaba de las tarjetas flash, porque había memoria flash. Y obviamente siempre se necesita una memoria sólida y flash. Y recargaba la memoria flash, y solo que la memoria flash era 2 veces más grande que la memoria normal. Bueno, no lo cuento todo. Y debido a un error absolutamente estúpido en una rutina vieja de Microsoft, bueno, les puedo decir, para los que saben, cuando liberaban memoria, porque hacían muchos, se usaban mucho durante el vuelo, porque hacían muchas mediciones, y cuando liberaban un espacio que había sido asignado para ciertos datos en la memoria flash y que ya no servía, lo quitaban. Pero no enviaban la cosa que decía dónde la habían puesto. Entonces, eso es lo que llamamos un descriptor. Y los descriptores habían ocupado más memoria. Entonces, cuando recargan, el sistema operativo dice que la memoria está llena y él dice, entonces espero. Eso es inanición. Y ahí los ingenieros trabajaron como locos. Esos son errores muy difíciles. Trabajaron como locos y se rindieron, excepto uno que se quedó. Y al amanecer encontró el error. Y tomó mucho tiempo arreglarlo porque había que hacer un reinicio completo de la máquina a distancia, verificando que todo estuviera bien en cada paso, con 15 minutos de espera en cada uno. Y luego Spirit volvió a funcionar. Así que son micro detalles los que matan. Así es. La informática. Ahí puede ser simplemente un 1 o un 0. Puede bloquear completamente una máquina. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas máquinas sean más confiables? Sobre todo porque tenemos sistemas que son cada vez más complejos e interconectados. ¿Cómo es posible adoptar un enfoque robusto del código y de la programación en el mundo en el que vivimos? Lo primero es dejar de creer que somos inteligentes. Eso es fundamental. Si no, estamos perdidos. Alguien que piensa que sabe hacerlo, hay que dejarlo. Eso no quita que es mejor la gente que sabe hacerlo que la gente que no sabe hacerlo. Pero los bugs son traicioneros. Entonces, miren lo del 737. Yo no conozco exactamente el bug, pero evidentemente... Entonces, primero hay que ser completamente serios. Pero si se piensa que las pruebas son suficientes, la respuesta es no.
No, las pruebas solo dicen que lo que probamos funcionó. Lo que queremos hacer es mejor que eso. Pero eso no siempre es posible. Es la prueba la que dice que no podemos hacer cosas. No hay cosas que no funcionen. Y esa es la prueba matemática. Solo la lógica permite hacer eso. Y trabajé mucho en ese tema. Y ahora hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, Xavier Leroy, que ahora es profesor en la universidad, hizo un compilador de C de alta calidad. Es decir, genera un código bastante bueno, pero es utilizable donde no se optimiza a lo loco, porque cuando se optimiza al extremo, seguro que tiene errores. Seguro, en este momento eso es absolutamente claro. Pero de todos modos lo usa bastante. Y está completamente demostrado que es matemáticamente correcto. Lo que prueba que el lenguaje en el que escribe es completamente matemático. Se llama Camel, es un lenguaje francés y eso es, se necesitan todos esos pasos. Pero no podemos permitirnos eso para la informática común. De hecho, cuando cometemos errores a la gente no le importa. Están acostumbrados, piensan que así es. Pues no, no es así. Y entonces, en la informática síncrona, así, porque ahí hay otra primitiva, es paralelo. Hacemos cosas en paralelo, pero sin relación temporal. Y entonces eso es lo que llamamos no determinista. Es decir, ejecutamos programas y si los ejecutamos 2 veces no va a pasar lo mismo. Es normal. Un programa clásico, si lo ejecutas 1000 veces, siempre hace lo mismo. Aquí no. Y puede haber una cantidad de situaciones que no podemos probar, porque puede haber una cantidad de situaciones que puede ser mayor que el número de partículas en el universo, y eso bastante fácilmente. Si queremos que esto funcione, hay que demostrarlo. Por ejemplo, los protocolos de bases de datos distribuidas, pues nadie puede pensar que funcionan así nada más. Y entonces eso son cosas demostradas con sistemas sumamente ingeniosos. Y eso es un tipo de informática que la gente no conoce. Es un tipo de informática muy matemática. La ausencia de errores se puede demostrar, pero no siempre. Y además no vale la pena hacerlo todo el tiempo. Un sistema operativo actualmente no está demostrado. ¿No? Pero cuando se cae, la gente lo ve como algo normal. En los aviones eso no es normal. Así que hay que saber que con la calidad que existe ahora y las herramientas, que no son para nada las herramientas conocidas por el público, los accidentes de avión ya no existen. Muy pocos. Antes se preveía que habría un accidente de avión por semana. Entonces, eso cambió y es en gran parte gracias a la electrónica, pero también cambió el trabajo de los pilotos. El piloto ya no pilota el avión. Incluso desde el A320, que fue el primero, tiene un joystick como de videojuego y se comunica con la computadora. Y no tiene ningún contacto físico con el avión. Gracias. Funciona bien, pero hay que saber hacerlo. Hace rato hablamos de que el programa pudiera tomar en cuenta el tiempo. ¿Cómo puede una máquina integrar la noción de tiempo, de temporalidad en su funcionamiento? Eso fue el gran trabajo realizado en Francia, que ahora es clásico. Olvidé precisar que la empresa Sterel Technologies había creado un nuevo software que mezclaba 2 lenguajes síncronos franceses. Lustre, que ya había hecho muchas cosas para Airbus, porque realmente era su centro de programación, y que se hace en Grenoble, y luego Sterel, el que hicimos en Sofia Antipolis. Encontró una manera ingeniosa de mezclarlos, que les gusta mucho a los ingenieros. Es gráfico, es al estilo de los ingenieros, pero que es completamente matemático, que está perfectamente bien definido, que está certificado, es decir, que las autoridades de certificación mundiales consideraron que eso tenía la misma fiabilidad que todas las piezas del avión que están sometidas a eso, o incluso un nivel más alto de certificación. Y ahí es donde Boeing cometió un error fundamental. Logró convencer a la Agencia Federal de Aviación de que solo necesitaban escucharlo para la certificación, que no era necesario que ellos se encargaran.
Y obviamente lo que hicieron no tenía sentido. Así que hacen lo mismo en otros lugares. Y eso ahora es algo que se usa a gran escala. Y la empresa había sido comprada por estadounidenses. No le interesaba a los franceses, ni a los alemanes, ni a los europeos. A nadie. No hay nadie. Y fue comprada por los estadounidenses. Fue recomprada en enero de 2025 por $35,000 millones. Bueno, no era solo la tecnología. También estaba eso, porque ahora hacen lo que llaman gemelos digitales. Es decir, son cosas que están, por ejemplo, en un avión. Es un avión virtual que vuela al mismo tiempo que el avión real con los mismos datos, que hace sus cálculos. Y probamos nuevos programas así, probamos mejoras, encontramos errores, etcétera, con un avión que vuela de verdad. Y luego hay un avión digital que intenta entender si el avión que vuela de verdad está haciendo las cosas correctas. Entonces eso es un tema importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, el lenguaje no tiene nada que ver con los demás. Por ejemplo, el SRL puede significar, por ejemplo, les doy una frase, una instrucción. Todas las mañanas van al estadio. Y digo bien, todas las mañanas van al estadio, luego para correr. Entonces, ¿qué es? Van a hacer una sesión de carrera dando, digamos, 10 vueltas. Y en cada vuelta a la pista empiezan a correr despacio durante 100 metros. Después, durante 300 metros, corren al máximo, pero en cada paso saltan y exhalan. Y luego, no, al final sí hacen eso solo durante 4 vueltas, eso durante 10 vueltas, y al final se termina y hay que regresar al día siguiente. Entonces, ¿cómo programamos eso? Bueno, con un lenguaje clásico es completamente imposible, es un lío. Aquí decimos, es sencillo. ¿Cuáles son las unidades de tiempo? La mañana, esa es una unidad de tiempo. Está la hora, el segundo. Eso es lo mismo. No, la mañana no, eso cambia todos los días. Después está el metro, pero es lo mismo. El segundo y el metro es lo mismo. Se recorren segundos, se recorren metros. Entonces, esperar 3 metros o esperar 3 segundos es lo mismo. Y luego hay acciones como los saltos. Y luego nos hacemos una pregunta. Está la parte donde saltamos, soplamos, es un poco peligroso. Entonces hay que vigilar el corazón. Entonces, ¿cómo hacemos para vigilar el corazón? Hay 2 métodos. O revisamos en 2 segundos si hay un latido del corazón. Porque los latidos del corazón y los segundos son lo mismo. Son unidades de tiempo. Y el segundo ya no tiene nada de especial. Y luego o vemos si hay al menos 1 segundo o más de 2 segundos entre 2 latidos del corazón. En un caso, ponemos los segundos alrededor de los latidos del corazón. En el otro caso, lo invertimos. Ambos tienen sentido, no hay diferencia en el lenguaje. El programa se escribe así. Él sabe todas las mañanas hacer un bucle infinito. Durante 4 vueltas empieza corriendo suavemente durante 100 metros. Son instrucciones para decir eso. Y eso no tiene nada que ver con el lenguaje habitual. Y así es como hacíamos circuitos. Y descripciones en relación con el lenguaje del circuito que son completamente extrañas. Y además hay una técnica de compilación que es extremadamente... Nos tomó mucho más de 10 años encontrar el método correcto. Y ahí superamos a los humanos. Siempre. Siempre superábamos a los humanos, porque ahora esa técnica está un poco abandonada, pero no importa, porque esta industria depende demasiado de demasiadas cosas. Y siempre superábamos a los humanos. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. Así que es completamente diferente al resto. De acuerdo. Entonces vi que usted contribuyó a crear un lenguaje de programación. Y entonces, ¿esa es la característica de ese lenguaje que usted creó? Sí.
Y hay dos estilos para hacer eso. Está el estilo de su lenguaje, lo que se llama un estilo imperativo. Son secuencias de órdenes. Y luego está el estilo declarativo. Es más bien declarativo, es más para las cosas que funcionan en automático, pero que son muy complicadas. Es decir, que no hay tantos cambios de modo. Nosotros en lo que hacemos no dejamos de cambiar de modo, no dejamos de hacerlo. Por ejemplo, en un avión hay una pantalla que no es muy grande y luego hay una pantalla ahí. En un Rafale, por ejemplo, el piloto tiene 17 botones en el joystick. ¿Por qué? Porque no puede mover los brazos. Entonces tiene 17 botones y lo que hace el avión depende. No hacemos lo mismo si bajamos o subimos. Si giramos, ya ven, cuando descendemos generalmente no usamos los radares. Cuando subimos, sí. Así que no hacemos lo mismo. Y entonces cambia de comportamiento todo el tiempo. Y eso, Dassault, fue nuestro primer gran usuario. O también cuando hacemos pruebas, eso es un programa grande que de hecho probamos que era correcto en muchas cosas. Era cuando hacemos pruebas, hay pruebas en vuelo y pruebas en tierra. Bueno, eso lo gestiona un solo programa, pero tenían una pregunta que es, en las pruebas en tierra, si hacemos eso en vuelo, ya no hay avión. En ese entonces solo tenían uno más, así que ya sabes, se tomaban las cosas en serio. Y bueno, las técnicas para hacer eso son complejas. Les explico un poco en este libro, pero realmente es algo difícil. Pero bueno, eso no es visible para el usuario. No necesita saber eso. Pero puede. Entonces, eso me permite hacer la transición perfecta con su libro, así que Le Temps Autrement. Me parece que el título es interesante porque por el título uno esperaría un libro de un físico. Entonces, ¿de qué trata este libro? Hay libros de físicos que hablan del tiempo, hay montones, hay tantos como uno quiera. Aún así son bastante parecidos entre sí. Y yo siempre he estado fascinado por la noción del tiempo. Y ahí hablamos de todo menos de física, es decir, hablamos de la historia de la medición del tiempo. La percepción, primero, la percepción del tiempo, porque la percepción del tiempo es algo completamente aproximado, no tenemos sentido del tiempo, ninguno, excepto para la música. Eso para mí es un gran misterio. Todas las civilizaciones es más o menos el ritmo del paso o del latido del corazón. La música siempre está en esas zonas. Somos muy rigurosos con el tiempo en la música. Lo demás, hablo por ejemplo del vocabulario. También soy patafísico. Soy regente de deformática en el Colegio de Patafísica. La informática es la ciencia de la información. La deformática es lo contrario. Pero no es la ciencia de la desinformación, es la ciencia de lo deformable. Y entonces el tiempo es eminentemente deformable. Y la historia de la medición del tiempo es extraordinaria. Es desconocida en Francia por una razón simple. Fue resuelta por los ingleses. Los ingleses que tenían barcos no podían pasar por tierra porque estaba Luis XIV que se los prohibía. Y tenían barcos. Pero un barco necesita conocer la hora con mucha precisión para saber dónde está. Bueno, no les hablo de detalles. Y entonces hubo un gran naufragio de la flota del almirantazgo inglés. Ellos pensaban que estaban en Brest, estaban en las Islas Scilly, ahí es un campo de rocas. Bueno, y esta historia es fantástica. Y eso fue resuelto por un carpintero, un relojero llamado John Harrison, quien hizo un reloj súper preciso y lo presentó en 1962, pero la historia es completamente genial, pero esa no es mía, ya que la tomo prestada de un libro fabuloso que se llama Longitud y que es completamente desconocido en Francia. Pero es cierto que había una oficina de longitudes en la Academia de Ciencias, bueno, en el instituto, y cuando fue creado, su creador dijo: cometimos un enorme error al creer que Inglaterra sería una potencia secundaria porque ahora es la potencia número uno porque ha conquistado los mares. ¿Era solamente una cuestión de medir el tiempo? Bien, y luego, ahora, el tiempo se mide. Así que diría yo, en la física actual casi todo consiste en medir. En esa física hacen relojes fantásticos. Hay personas extremadamente talentosas
Actualmente los mejores relojes se desvían aproximadamente entre 1 y 10 segundos en toda la edad del universo. Así que ese no es el problema. Entonces, después es un capítulo que cuenta eso desde tiempos antiguos, donde hay maravillas, hasta ahora. Después estaba la distribución, cómo se le transmite la hora a la gente. Ahora ya estamos acostumbrados, tenemos relojes de pulsera, pero el reloj de pulsera para todos existe desde los años 1950. Y ahora tenemos el GPS. Bueno, me he dado cuenta de que nadie sabe qué es el GPS, excepto las personas que sí lo saben, pero son muy pocas. Y el GPS es muy sencillo, son relojes atómicos que se sincronizan en los satélites. Ahí hay una relatividad general para hacer eso, pero es bastante fantástico. Y que envían la hora con una precisión de una 10.000 millonésima de segundo. Eso es todo. Eso es todo lo que hace. Y no, también dice dónde está. Eso es todo. Bueno, así es. Entonces nadie sabe qué es eso. Pero el GPS por 30 euros, compras un bloqueador de GPS, está prohibido, es castigado con prisión, pero se vende libremente. Y pagas por bloquear. Y entonces nadie tiene GPS, depende de tu bloqueador, pero puede llegar bastante lejos. Y por ejemplo, está el mapa de las interferencias del GPS todos los días con la guerra en Ucrania. Pues Finlandia, Polonia, hay más del 10% del tiempo en que el GPS está interferido y a veces está completamente bloqueado. Y eso causa problemas enormes, incluso en Francia. Durante 2 meses los aviones aterrizaron por referencia visual en Marsella. Afortunadamente desde Marsella no hay muchas nubes. ¿Y por qué? Porque había un bloqueador de GPS en un camión cisterna. Entonces es serio. Y además ahora el principal objetivo en una guerra es el GPS. Llevamos años tratando de explicar eso a los dirigentes franceses. No han tenido ningún éxito. Los estadounidenses no tienen ninguno. Por ejemplo, los estadounidenses tienen un territorio un poco alejado, Europa es pequeña, pero los estadounidenses no tienen ningún medio secundario para obtener la hora. Los chinos tienen una red de fibra óptica y emisores locales. Ellos envían la hora con precisión de nanosegundos con eso. Bueno, es imposible, pero los políticos no entienden eso. De todas formas, ya no hay un solo político que haya hecho una hora de ciencia. Así que es serio, nadie está al tanto. Si entiendo bien, se puede desestabilizar a todo un país y cortar una buena parte de sus sistemas de navegación simplemente impidiéndoles sincronizar las computadoras con respecto al tiempo. Sí, en Ucrania, como todo está interferido en todos lados, los drones van tirando cables de fibra óptica detrás de ellos. D'accord. ¿De acuerdo? Sí, para saber la hora. Sí. Ok, súper interesante. Y entonces, bueno, sí, eso es otra cosa. Y entonces en este libro ese es uno de los puntos que usted desarrolla. Y entonces, ¿qué más desarrolla en este libro? Historia adorable. Por ejemplo, ¿sabía usted que en Francia, en las estaciones de tren, había 3 relojes en cada estación? Hasta 1920 o incluso después de eso, había 3 relojes. Y eso era muy gracioso. Para empezar, cada ciudad tenía su propia hora, la hora solar, hasta no hace mucho tiempo. Y entonces estaba el reloj de la ciudad, pero no se hacen los horarios de tren según el reloj de cada ciudad. Entonces los horarios de tren en Francia se hacían en París, en el reloj de París. Entonces estaba el reloj local y el reloj de París. Y en los andenes no se veían esos dos, había un tercero que daba la hora de Rouen. ¿Por qué la hora de Rouen? Entonces dependía. En Francia era la hora de Rouen, en Bélgica era la hora de Bruselas. Pero la hora de Rouen, porque estaba 5 minutos adelantada a la hora de París, y eso permitía que la gente llegara tarde a la estación. Sí, porque los viajes para ir a la estación nunca estaban garantizados. Entonces, pues eso, entonces había 3 horas diferentes.
Y eso se mantuvo hasta hace no mucho tiempo. Y la hora mundial fue Greenwich, la hora de Greenwich, excepto en Francia. Porque en Francia al final adoptaron la hora de Greenwich, pero de todo modo no teníamos por qué llamarla así. Entonces la llamamos la hora de París menos 9 minutos 20 segundos, para no decir Greenwich. Entonces es extraordinaria la historia del tiempo. Y en Inglaterra no tenían manera de difundir la hora porque los relojes hacían cualquier cosa en la calle. Bueno, había alguien que había trabajado en el observatorio de Greenwich, que estaba cerrado al público, y él tenía derecho a ir ahí, y él iba. Tenía un reloj muy bonito, muy preciso. Él iba ahí, ajustaba su reloj con mucha precisión y después visitaba a sus clientes, vendía la hora. Eso duró hasta 1940. Su hija estaba en el paseo Lady Time, y en 1940 pusieron la hora hablada, así que ahí se acabó. Entonces hay historias así, hay muchas. Es cierto que hoy en día tener la hora exacta se ha vuelto algo bastante natural porque con los satélites tenemos teléfonos sincronizados todo el tiempo, pero no siempre fue así. Antes había que encontrar maneras de sincronizar. ¿Cómo se hacía para sincronizar? Hablamos de los relojes en las estaciones de tren. ¿Cómo se podía sincronizar los diferentes relojes de las estaciones antes de los satélites? Bueno, es muy difícil. Entonces, de todos modos, era algo aproximado, pero sí había métodos. Por ejemplo, en París había un método que era muy ingenioso. Eso fue incluso antes de que supiéramos distribuir la electricidad, era neumático. Entonces había una máquina de vapor en la isla Sauguín, junto a unas fábricas que aún no existían. Había una máquina de vapor y un compresor. Y había tuberías que iban por todo París. Y después llegó a los suburbios a una escala muy grande, pero fue en todo París donde había relojes en las plazas, en los monumentos y en todos lados. Y cada minuto hacía puff. Y clac, todos los relojes avanzaban al mismo tiempo. Eso funcionaba muy bien. Y fue entonces, bueno, eso fue en la década de 1890 o incluso antes, creo. Excepto que hubo un momento en que todos los relojes de París se detuvieron a las 22:53 exactamente, debido a una crecida del Sena que inundó la máquina de vapor. Entonces, sí, siempre ha sido un problema difícil, mucho más difícil que medirla. De acuerdo. Distribuirla siempre ha sido muy difícil. Ahora ya no le prestamos atención. Hubo el reloj parlante. 1936, Ernesto Esteron, que era algo absolutamente fantástico. Y eso se usó mucho. Ahora está el transmisor de Alois, que era el transmisor de ondas largas, de la época de las ondas largas. Y bueno, distribuye la hora. Pero no es poca cosa, es 1 gigavatio durante el día. Gigawatt. De hecho, distribuye la hora atómica y se puede ver en los transistores. Hay un transmisor en Alemania que hay muchos objetos, todos los objetos que usan Bosch, etcétera. Eso se sincroniza desde allá, por ondas de radio, pero son ondas de radio muy débiles y además son sitios únicos. En caso de guerra, pum pum, y eso es todo. Así es. Entonces, hay redes 5G, eso necesita mucha sincronización. La sincronización es muy, muy, muy útil. SNCF y EDF tienen cada una su propia red de fibra óptica para la sincronización de la hora, únicamente. Bueno, también sirve para otras cosas, pero eso no es nada sencillo. Todas esas historias las desarrollas en tu libro. Eso, por supuesto, lo pondremos en la descripción para todos los que lo deseen. Pero la informática es un tema sumamente importante del que a veces se habla un poco menos en este momento porque se habla mucho más de la inteligencia artificial que está tomando un poco el protagonismo. ¿Hay una diferencia fundamental entre la inteligencia artificial y la informática? Clásico, por así decirlo. Para empezar, no estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando de una sola rama de la inteligencia artificial, que es la IA generativa, porque trata sobre el lenguaje y todos entienden el lenguaje. La inteligencia artificial es una técnica que es muy diferente
es completamente diferente. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna habilidad en eso para nada. Y puede ser recíproco. Es una técnica que calcula probabilidades, pero no sabemos por qué funciona. En el Collège de France Yann Lequin en 2016, en una época en la que la palabra no era conocida. Hay 3 inventores de esta técnica que los 3 recibieron el premio Turing hace 2 años. Son Yann Lequin, Joshua Bengio y Jeff Hinton, que son 2 canadienses que trabajaron más de 20 años. Nadie creía en eso, pero funciona de manera bastante sorprendente. Yo, por ejemplo, uso DeepL, estoy traduciendo mi libro al inglés, uso DeepL, es absolutamente alucinante, pero las preguntas siempre son las mismas para los periodistas. Va a ser más inteligente que el ser humano, pero no tiene ninguna definición de la palabra inteligencia. Podemos responder que sí, podemos responder que no, podemos responder lo que queramos. Todos los artículos son idénticos, es sencillo. Excepto que hay artículos de personas que conocen el tema. Eso no es muy frecuente. Del resto ya no hablamos porque nunca hablamos de 2 temas al mismo tiempo. En astronomía hablamos de la cosmología, de los descubrimientos de Hubble, pero hay muchas otras cosas. Los planetas del sistema solar, ya nadie habla de ellos. Sin embargo, hay muchas investigaciones. Así son los medios. A mí eso nunca me ha fascinado. Para aquellos que dicen que la informática es una inteligencia informática, ¿realmente podemos hablar de inteligencia cuando hablamos de informática? Pero la palabra no tiene definición. Entonces, sí, depende. Si vemos la inteligencia en los diccionarios franceses, en los diccionarios ingleses, es lo mismo. En Francia es la facultad de adaptarse a su entorno. En ese caso hay muchos animales y plantas que son inteligentes. Eso significa que nadie ha logrado dar una definición correcta de la palabra, porque no la hay. No sabemos lo que significa de cosas al mismo tiempo. Entonces, el lenguaje a mí no me sorprendió, porque tengo 2 hijos que son franco-finlandeses, 2 enfants qui sont franco-finlandais. Ellos aprendieron los 2 idiomas al mismo tiempo, nadie lo habrá aprendido nunca. No debe ser tan difícil aprender un idioma. Es difícil para los adultos, pero a los 3 años ni siquiera saben que lo están aprendiendo. Así que hablan perfectamente los otros, ese no es el problema. Y casi ningún adulto logra aprender finlandés. Ellos lo encuentran más fácil. Entonces, tal vez el problema no sea difícil. Es difícil encontrar otras maneras que no sean las nuestras. Y ya está hecho ahora. Entonces, después hay una cuestión de intuición, de verdad. La intuición no sabemos muy bien qué es. Pero esos sistemas no font que contar de otra manera lo que se les ha enseñado. No tienen, por ejemplo, cuando vemos a los escritores, las ideas que tienen, si el libro es bueno, nadie las había tenido antes. Y ahí no sabemos. Entonces creo que es muy impresionante lo que está pasando. Pero yo, mucho antes de que se hablara de esto, hice coloquios en el Collège de France sobre imágenes médicas. Y bueno, esto lleva mucho tiempo en marcha. La imagenología médica, nadie habla nunca de eso. Pero la traducción automática, eso no esperó a que los periódicos hablaran de eso. DeepL, yo lo usaba en 2017. En 2017 nadie conocía la palabra, porque antes hubo muchos fracasos, muchos métodos que no funcionaban. Este método sí funciona. No sabemos por qué, pero no sabemos por qué no es tan diferente. Y está Stéphane Mallat en el Collège de France, que es un gran matemático, matemático, pero también en matemáticas aplicadas, que trabaja en el tema. Sabemos que eso hace cálculos de probabilidades por métodos tontos, pero a toda velocidad, porque las máquinas modernas son así. Y es muy sencillo. ¿Por qué funciona y cómo hacer el diseño? Es un trabajo de artista.
no es un trabajo especialmente de cómo saber si funciona. Al principio con ChatGPT hice mi biografía, aprendí un montón de cosas, por ejemplo, que era el hermano de Richard Berry. Tengo 2 amigos que se enteraron de que estaban muertos. Eso sí que impacta. Debe ser extraño. Ahora de todos modos es más sólido, pero no sabemos juzgar, no sabemos si todavía habla muy bien. Ahora responde con cautela, como siempre son los mismos, no importa. C'est pas jugé. El enfoque es bastante opuesto a la informática clásica, que se basa en la exactitud y la confiabilidad del funcionamiento de los programas. Los programas son simples, los datos no son los que hacen el trabajo, los datos son cosas que vienen de la naturaleza, nos ocupamos de ellos para hacer otras cosas. Mientras que aquí los datos son la materia prima, ¿de verdad? Los algoritmos en general son simples. Una red neuronal no es complicada, pero lo que sale de ahí puede ser muy interesante. Por ejemplo, actualmente ayer recibimos a un especialista en eso aplicado al cerebro. Podemos, al registrar las señales eléctricas del cerebro, cuando alguien ve una imagen, empezar a reconstruir desde afuera, solo en el cerebro, la imagen en cuestión. Todavía no es perfecto, pero se puede hacer. Pero hay una pregunta mucho más difícil. ¿Cómo funciona el cerebro? Podemos hacer cosas extraordinarias observando el cerebro, pero ni siquiera tenemos la menor idea de cómo funciona. Es decir, no sabemos cómo está representada la información en nuestro cerebro. Es un tema que antes no podíamos abordar. He decidido hacer eso en mi próxima reencarnación. He estado mucho en la India, así que estoy bastante convencido de la reencarnación. Es un muy buen tema para una reencarnación en la actualidad. Antes ni siquiera podíamos abordarlo. Entonces la IA son los datos, los datos, los datos y luego los algoritmos que son más o menos todos iguales, pero que no entendemos, y el gran misterio de por qué funcionan. Si nos proyectamos un poco en el futuro, ¿esperamos ver innovaciones en el campo de la informática? ¿O son campos que ya alcanzaron un techo? Bueno, ahí me gusta mucho Pierre Dac, quien decía, la previsión es un arte difícil, sobre todo cuando se trata del futuro. Es muy difícil de decir, la informática clásica ha resuelto muchos problemas. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer un cálculo? Excepto uno. Sauf un. Lo que llamamos problemas de independencia completa es muy sencillo, es el cálculo verdadero, falso y o no, por ejemplo. Tomamos grandes fórmulas y queremos saber si son verdaderas o no. No sabemos si es exponencial o polinomial, es decir, fácil o difícil, no lo sabemos. Aún así, es uno de los 7 problemas del milenio en matemáticas. Bueno, y eso es absolutamente enorme porque sirve para todo. En particular, casi todos los protocolos informáticos de comunicación y de codificación, todo lo que se llama criptología, se basa en eso. Si ya sabemos descifrar todos los códigos actuales, los que se usan ampliamente desde siempre, sabemos que una computadora cuántica puede romperlos. Si es lo suficientemente grande y confiable, lo cual está lejos de lograrse, pero tampoco es imposible. He visto que los físicos de todos modos tienen muchos recursos, no son tontos, han hecho muchas cosas los físicos. Entonces es posible. Ya hay candidatos para reemplazarlos que están normalizados, que ya están en uso, pero es pura conjetura que no logremos romperlos. La conjetura matemática para el problema más común en el mundo, que es cifrar los datos. Así es. Entonces, no, eso no ha terminado. La programación clásica siempre está avanzando. La web ha cambiado completamente.
El lenguaje número uno es JavaScript, que es cálculo lambda, del que hablaba al principio. No es el lenguaje mejor diseñado, pero no es tonto. Nosotros mezclamos JavaScript ahora de manera bastante inteligente, porque JavaScript para hacer interfaces, la forma en que maneja los eventos es completamente mala, así que la quitamos y lo hacemos de otra manera. No la quitamos, pero la ocultamos y lo hacemos de otra manera. Es mucho más sencillo. Entonces, eso todavía está cambiando, pero obviamente las cosas en esencia cambian más rápido. Es una ley básica. Sí, sí, entonces yo no tengo los conocimientos para hablar de eso. No me gusta hablar de cosas sobre las que no tengo conocimientos, lo cual no es tan común. Eso es demasiado poco común, lo cual es demasiado poco común hoy en día. Desafortunadamente. Sí, sí, yo creo. Es decir, hablar de manera categórica sobre cosas así no puedo. Siempre desconfío. Siempre se habla solo de su pasado. Ay. En todo caso, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Pondremos el libro en la descripción. Muchas gracias, Gerard, por esta entrevista que fue sumamente interesante. Creo que usted hace un trabajo muy importante. Simplemente me gustaría tener muchos más colegas que piensen así. Porque la informática ni siquiera se enseña en Francia. En las preparatorias, por ejemplo, se les aconseja a las chicas que elijan otra cosa, regularmente. Y de buena fe, los maestros dicen lo que piensan, nunca han tenido ningún contacto. Entonces todavía hay trabajo por hacer. En todo caso, muchas gracias por este intercambio. Gracias a usted.